para que todos estemos en las mismas condiciones. Hay que tomarlo todo con cierto humor, ¿no? Imagínense, por si acaso, apaguen la luz. Hace ya más de 15 años, acá fue la epidemia H1N1, y ahí en el San Juan de Dios organizamos el pabellón para atención de pacientes con H1N1. En 2 días, jueves y viernes, le enseñamos a un grupo de médicos a manejar ventiladores mecánicos de manera rápida, ¿no? Pero se les hubieron muchos fallecidos. Y la única arma que teníamos era un barbijo en el 95. Bueno, entonces vean ustedes, la salud no es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. ¿Ya? Como siempre, yo mostrando mi querido hospital hace 35 años, todo lo que vamos a hablar esta tarde, todo lo que vamos a hablar se basa en el GINA. El GINA es una institución de arraigambre mundial que se encarga de dar las normas de manejo del asma en todo el mundo, incluso en Santa Cruz y Bolivia. ¿Ya? Entonces, desde hace mucho tiempo nos vamos a reunir en mayo de este año en Santiago de Chile, va a ser el último congreso. El año pasado fue en Punta Cana, por si acaso. Entonces siempre, antes era cada 2 años, ahora es cada año. Se ha venido dando las pautas, vean, como ustedes pueden ver a través de los años. El 2020 fue de manera virtual. El 2022 también fue virtual y presencial. El año pasado fue en Punta Cana. Imagínense cómo no iba a ir a Punta Cana, ¿no? Al Congreso Mundial. Entonces, quiero que quede grabado en ustedes este concepto. Asma, ¿ya? Es un síndrome inflamatorio crónico de las vías respiratorias, que se caracteriza por hiperreactividad traqueobronquial, fíjense, con broncoconstricción, edema de mucosa y hipersecreción bronquial. Ahora, piensen solamente, presten atención un ratito. Vean ustedes las características: broncoconstricción, edema de mucosa y hipersecreción bronquial. De ahí tenemos que deducir que con un solo medicamento no da para manejar el asma. Hay un trípode dado por el GINA ya hace algún tiempo que se basa en dar trípode, estoy diciendo 3 medicamentos: corticoides inhalatorios, broncodilatadores y antileucotrienas. Es sobre eso que vamos a hablar, ¿ya? Entonces, las causas específicas e inespecíficas del asma son variadas. Para que esto suceda y se produzca un ataque de asma, ¿ya? Tienen que haber factores hereditarios, ¿no? Entonces las infecciones, cambio de temperatura, la polución, factores psíquicos, tensión, fatiga, ejercicio también, la presencia de hongos, de polvo, de alimentos, de plumas. Lo que más vemos, por ejemplo, y de que tenemos que estar alerta, es alimentos como queso, huevo, maní, leche, pescados, mariscos, ¿ya? Algunos otros alimentos como, por ejemplo, frutas como la frutilla. También el chocolate, por ejemplo, son factores que pueden desencadenar un ataque de asma. De igual manera, las plumas de aves. Yo tuve un paciente que de 14 años, 15 años, que le daba una terrible crisis. Me lo trajeron para que lo vea en consultorio y la mamá casi llorando me dice: doctor, no sé qué voy a hacer con mi hijo. Y yo le pregunto: disculpe, ¿y cómo es su habitación? No, medio tiene aire acondicionado, tiene cortinas, tiene alfombra, ¿ya? ¿Y qué más? ¿Cómo es su colchón? Colchón es Pullman, de esos, ¿ya? ¿Y
¿Qué más? ¿Tiene edredón? No, digo, son las colchas de lana. ¿Y la cabecera de qué? Son de plumas de ganso. Tenía todo para desencadenar una crisis de algo. Fíjense ustedes, las plumas son muy bonitas, ¿no? Las almohadas de plumas de ave, pero son terriblemente nocivas. ¿Ya? Entonces, vean ustedes, dentro de la etiología del asma, hay un sinnúmero de sustancias que pueden hacer. Yo les digo ahorita que hagan así en el asiento, hagan ahí en el asiento y van a ver cómo su dedito queda impregnado de polvo. El polvo domiciliario es polvo. Eso tiene cualquier cantidad de alergenos. ¿Ya? Entonces, el polvo domiciliario es uno de los principales agentes que pueden desencadenar una crisis. Drogas, el ácido acetil salicílico, los betabloqueantes como el propanolol, por ejemplo, o también saben que los agentes anestésicos, ¿no? Factores psíquicos, por ejemplo, el estrés, el clima y las variaciones climáticas, los cambios de temperatura, no son vean, hay un sinnúmero, entre ellos el tabaco, por supuesto, ¿no? Que es un factor condicionante. Entonces, yo el otro día, después del examen, un estudiante me alcanzó allá en el patio y me dice: doctor, yo he estudiado de este texto, creo que es el texto, ¿no? Ese, ¿no? Pero está bien, le dije, me parece bien. Hay solamente un error en ese texto, no sé en qué edición será, pues de hace 20 años debe ser, porque hay otro más actual. Era el esquema de tratamiento de tuberculosis. Y creo que no lo pregunté tuberculosis. Bueno, en la próxima entonces. No se van a salvar. Entonces, el esquema recalco de tratamiento de la tuberculosis, sobre todo el esquema 2 del tratamiento, ya no son 3 fases, son solamente 2. Primera fase de 3 meses, segunda fase de 5 meses. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se clasifica? Pregunta de evaluación. Por su etiología y por su severidad. Por su etiología en extrínseca e intrínseca, y por su severidad en intermitente, persistente, y la persistente puede ser leve, moderada y severa. Si ustedes toman atención, vean aquí que está en rojo, amarillo y verde. Verde es la leve, la moderada es la amarilla y la severa es la que está en color rojo. Eso fue lo que se llamó hace bastante tiempo, en el año 2007 más o menos, el semáforo del asmático. ¿Ya? Es la clasificación de Gina basada en el control. Controlada, parcialmente controlada y no controlada. Hay otros tipos de asma, por ejemplo, la que es desencadenada por ejercicio físico, y esta que seguramente le va a llamar la atención, asma que no es asma, se refiere a lo que antes se denominaba asma cardíaca por insuficiencia cardíaca. Vean ustedes, esta clasificación etiológica yo la mantengo porque es extremadamente didáctica. Ustedes ahora van a salir sabiendo cómo diagnosticar, qué síntomas, qué tratamiento y qué complicaciones tiene el asma. O sea, voy a cumplir con lo que yo siempre he tratado de hacer: reconocer, diagnosticar y tratar. ¿Ya? Vean ustedes, la extrínseca también se llama alérgica y la intrínseca se llama también infecciosa. Llamaban, ¿no? Vean ustedes, me llega un niño de 8 años y yo con seguridad lo más probable es que sea intrínseca, porque la edad de inicio es en la niñez, en cambio la infecciosa o intrínseca es después de los 30 años. Siempre hay atopía familiar, hay que preguntar cómo era el papá, la mamá, los abuelos, etcétera, etcétera. Hay siempre historia previa de manifestaciones alérgicas. Ustedes le dicen: ¿alguna vez le ha dado una alergia a su hijo? Sí, doctor, le picó una hormiga y se llenó de roncha el cuerpo. Esa es una reacción urticariforme, hay que preguntar todo eso al paciente.
Los agentes causales en la alérgica son generalmente alimentos y los alergenos inhalables. Por eso es que les digo que hay que tomarlos muy en cuenta. ¿Ya? Síntomas nasales. Siempre estos pacientes tienen rinitis alérgica. A ver, aquí nomás hagamos una breve prueba. ¿Cuántos de ustedes aquí presentes, que deben haber más de 30, deben haber? 4, 7, 10, 14, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30 caballeros, qué ojitos el mío. Ya. Entonces, ¿cuántos de ustedes se levantan cada mañana, o en la mayoría de las mañanas, con las narices tapadas y estornudando, así como yo veo? Es mi diario vivir de los 23 años de edad. Una respira bien, pero la otra está súper tapada. Esos son síntomas de rinitis alérgica. A ver, levanten la mano. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Van a ser mis pacientes. Bueno, entonces eso deben preguntarle ustedes a sus pacientes, ¿ya? Vean, los test cutáneos siempre son positivos y la eosinofilia llega hasta un 15%, en cambio la intrínseca es más del 15%. Esto es importante, los niveles de inmunoglobulina E siempre están aumentados. ¿Ya? La respuesta al tratamiento es muy bueno y el pronóstico es bueno, en cambio la intrínseca el pronóstico es malo. Entonces, hay otro tipo de asma que se llama pausa inflamatoria. Eso es un grupo de pacientes en los cuales hay poca evidencia de inflamación, pero que sufre un aumento de la musculatura lisa desmesurado. ¿Ya? Entonces, recuerden que siempre para que haya un ataque de asma, tiene que haber un estímulo. ¿Ya? Un estímulo. Ese estímulo puede ser dado por agentes, por decirle así, climáticos, todo lo que hemos visto, pero también algunos virus, algunas bacterias, algunos hongos, algunos parásitos, agentes químicos, agentes físicos, agentes inmunológicos. ¿Ya? Todo eso va a hacer ¿qué cosa? Que aumente la producción de factores agregadores plaquetas. ¿Se acuerdan que un día dijimos cuáles son los mediadores inflamatorios? Histamina, serotonina, bradicina, tromboxano, factor de necrosis tumoral, factor agregador de plaquetas, leucotrienos, citoquinas, interleuquinas. Entonces, esto hace que se produzca broncoespasmo, edema de mucosa y hipersecreción bronquial. Eso es lo que se llama síndrome de hiperreactividad traqueobronquial. ¿Ya? Entonces, estos mediadores inflamatorios, es importante que ustedes recuerden de que actúan sobre el aparato respiratorio y actúan sobre el sistema cardiovascular. Sobre el aparato respiratorio, ¿qué producen? Aumento de secreción, broncoconstricción y edema de mucosa. ¡Qué casualidad! Vean ustedes cómo se calca con el concepto de asma que les pasé en la primera diapositiva, ¿no ven? Y sobre el sistema cardiovascular producen dos cosas: aumento de la permeabilidad capilar y vasodilatación. La vasodilatación es la causante de la hipotensión y el aumento de la permeabilidad vascular es la fuga que hay de líquido del espacio intravascular hacia el intersticial. Entonces, ¿cómo hago yo el diagnóstico? Siempre un trípode: clínico, laboratorial, imagenológico. ¿Cómo yo tengo que hacer para ver qué tiene mi paciente? Todo paciente, ¿se acuerdan que les pasé y les envié una diapositiva donde decía ronco, hipertores, ¿no ven? Les dije roncos, sibilancias y crépitos, ¿se acuerdan? Sí, pasen. Entonces, vean ustedes, en todos ellos, en estos pacientes, nosotros tenemos que ver al paciente asmático con criterio clínico siempre. El paciente asmático está en crisis, normalmente está sentado, taquipneico, con aleteo nasal, tiraje intercostal,
con falta de aire. Ya la ocultación es lo que más se encuentra. ¿Qué cosas se encuentran? Sibilancias bilaterales. No todo lo que sibila es asma, pero si hay sibilancias bilaterales, nosotros tenemos la obligación de tratar de hacer el diagnóstico presuntivo de que de asma bronquial. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son estas manifestaciones clínicas? Es importante que ustedes recuerden que durante el periodo de intercrisis el paciente está normal. En cambio, hay otros tipos de síntomas, ¿ya? Y otros tipos de patología como la que les estoy mostrando aquí en la diapositiva, que pueden ser confundidos con asma. Ejemplo, asma cardíaca, ejemplo, un cuerpo extraño, tromboembolismo pulmonar o tumores endobronquiales. Vean ustedes cómo en la diapositiva que les envié yo, donde dice estertores, broncosibilancia y crépito, está prácticamente definido todo lo que vemos aquí. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas según la clasificación de la severidad de asma? ¿Cuál dijimos que es esta? Persistente severa, es el semáforo asmático rojo, ¿no ve? ¿Cuál es la característica que tiene este paciente? Es que yo les voy a preguntar, ¿cuál es la característica espirométrica del paciente con asma persistente severa? Tiene un volumen expiratorio forzado del primer segundo de la espirometría menor al 60% del valor esperado. Fíjense ustedes que los síntomas son continuos, exacerbaciones frecuentes, síntomas de asma nocturna, la actividad física muy limitada. En cambio, ya en los pacientes con asma persistente moderada, el volumen expiratorio forzado está en torno del 60-80%, ¿no? Y las exacerbaciones pueden afectar, hay síntomas de asma nocturna una vez por semana, tiene que usar beta-2 agonistas durante todos los días prácticamente. Y en cambio en la persistente leve, ¿cuál es la característica? El volumen expiratorio forzado del primer segundo está en torno del 80%. ¿Ya? Y en la intermitente, como su nombre lo indica, es intermitente, aparece y desaparece, aparece y desaparece, pero el volumen expiratorio también está en torno del 80%. Observen esta diapositiva que yo creo que es bastante ilustrativa. Aquí yo tengo la vía respiratoria, aquí está la carina principal, el bronquio principal derecho, el bronquio principal izquierdo. Eso es antes de un ataque de asma. Pero vean, después de unos 10 minutos de que el paciente entró en contacto con el alergeno que le provoca el problema, vean cómo se dematizó la entrada al bronquio principal. Vean cómo está. Hay secreción, está enrojecido, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, vean ustedes, por eso es que ese paciente está con tos, está inflamada la mucosa y está con sibilancia bilateral. O sea que este es un bronquio normal y este es un bronquio afectado. Vean ustedes, están como broncos contraídos con abundante secreción bronquial. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes, cuando atiendan a un paciente con una hipótesis de asma, le dediquen todo el tiempo posible para averiguar los síntomas pregresos de antes de la crisis. ¿Ya? Hacer una historia clínica retrospectiva preguntándole sobre antecedentes familiares, hay que preguntar los antecedentes personales, si algún tipo de alimento le hace mal, le provoca alguna cosa. Generalmente, vean aquí en nuestro medio, yo he tenido un sinnúmero de pacientes que reaccionan muy desfavorablemente, ¿saben a qué? Al famoso baigón. ¿Saben qué es el baigón? Es para matar churupi, hormiga y todo eso, ¿no? ¿Y saben por qué? Ese es un órgano fosforado. Es un órgano fosforado que
al inhalarlo les produce una reacción inflamatoria terrible con crisis de asma muy severa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico clínico? A través de lo que acabamos de mencionar. La historia. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El diagnóstico de laboratorio. Antes se hacía lo que se llama el test de provocación. Actualmente hacemos el test de broncodilatación. Presten atención, pregunta de evaluación. ¿Cómo hago yo el diagnóstico de un paciente asmático? Uno, con una espirometría, una prueba de función pulmonar, más test o prueba de broncodilatación. Si mi paciente, recuerden, mejoró más del 12% más o más de 200 ml o más, ese paciente es un asmático. Si no mejoró nada, es un EPOC probablemente, y si mejoró a medias, es un cuadro mixto. Pero también hay otra forma laboratorial. Todos los pacientes asmáticos tienen tos y tienen secreción. Creo que la pregunté, esa no me acuerdo. Secreción blanca cristalina como si fuera clara de huevo. ¿La pregunté? Sí. ¿Y la respondieron bien? Sí. ¿La mayoría? Ah, bueno, está bien. Entonces la secreción es blanca cristalina como si fuera clara de huevo. ¿Ya? Eso se recoge, se lo mira en un portaobjeto y van a encontrar esto que se llama espirales de Kurzmann. Van a encontrar esto que se llama cristales de Charcot-Leyden. Eso se puede encontrar en la secreción de los pacientes asmáticos. Pero también podemos hacer este diagnóstico laboratorial por medio de lo que se llama el PRIC-test. ¿Ya? En el año 76 a mí me hicieron esto en Miami. Mis padres me llevaron allá a hacerme estos exámenes. Tenía unos parientes ahí. Me hicieron test en el pecho, en la espalda, en los brazos. Vean ustedes, yo debuté el año 1976 con una crisis terrible, me tuvieron que internar, y bueno, pero mejoré. Adrenalina en un brazo, en el otro brazo, aminofilina, eso era lo que se usaba antes. ¿Ya? Me hicieron test alérgico para el huevo, positivo. Para la leche, positivo. Para el chocolate, positivo. Para el maní, positivo. Y yo tomaba leche todos los días, comía huevo todos los días, maní todos los días, chocolate todos los días. Y pescado por lo menos comía 2 veces a la semana. Para todo eso era ley. Casi 5 años estuve haciendo tratamiento de desensibilización. Actualmente como casi de todo, ¿no? Entonces el tratamiento da resultado cuando uno hace un excelente diagnóstico, ¿ya? Obviamente hay que hacer una inmunoglobulina específica, IgE y IgA, ¿ya? La gasometría arterial sirve para hacer diagnóstico de asma. En realidad no sirve, pero ¿para qué la tenemos acá? Para hacer diagnóstico de insuficiencia respiratoria, pues porque los pacientes asmáticos hacen insuficiencia respiratoria y yo tengo que catalogarlo de acuerdo a la PAFI, que es la presión arterial de oxígeno sobre fracción inspirada de oxígeno. Creo que también hice una pregunta de eso. Sí. Y me pelaron, harto le han pelado. Verdaderamente quedé desconsolado. Yo creo que 60% le han pelado en esa pregunta. Cuando era tan sencillo, la característica del distrés severo, ¿cuál era? PAFI menor de 100. Pero había unos que me la quisieron charlar, que aquí, que más allá, que todo. La respuesta era fácil, menor a 100 puntos. Bueno. Y la espirometría. La espirometría es el rol estándar para el tratamiento del asma bronquial, para el diagnóstico y tratamiento del asma bronquial. Esta es la 5ª vez
que les muestro una diapositiva similar. Ya lo hemos visto en la introducción 2 veces, después en insuficiencia respiratoria también, ¿ya? Entonces, y ahora también en asma bronquial. Recuerden ustedes que los procesos obstructivos es asma y EPOC, restrictivo es lo que ustedes llaman fibrosis pulmonar y el mixto es la coexistencia de ambos. Para eso tienen que saber de que el volumen expiratorio forzado del primer segundo mide el flujo a través de la vía aérea, y la capacidad vital forzada, la capacidad de distensibilidad en realidad del tejido. Si está disminuido, eso quiere decir que está duro el tejido, como en la fibrosis. Pero también les dije una dica, les di una pauta de que se vayan a fijarse en el índice de difenol, volumen expiratorio forzado del primer segundo, sobre capacidad vital forzada. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Si está disminuido es obstructivo sí o sí. Para saber si es asma hay que repetirlo. Si mejora 12% más o 200 ml o más, ese paciente es asmático sí o sí. Si no mejora nada es un EPOC puro, y si mejora medio es un proceso mío. Y si ese índice de difenol está normal o aumentado, es un proceso fibrótico restrictivo. ¿Ya? Otro método es esto que se llama el peak flow. Esto es un aparato, un dispositivo que lo único que hay que hacer es soplar. Usualmente esto se hace en personas que miden 1,70, bueno, en cualquier persona, ¿no? Pero los valores son 470, 475 generalmente. Si resoplan 200, 300 está disminuido, es un proceso obstructivo. Más exacto es la espirometría. Esto también se llama FENO, es la fracción expirada de óxido nítrico. Muy fácil de realizar, este es el equipo, ¿ya? Me lo robaron hace varios años, no apareció más. ¿No? Entonces es fácil de hacer, fíjense ustedes que uno lo que hace es que el niño sopla, ¿ya? Entonces, y ahí se va a producir lo que se llama la fracción expirada de óxido nítrico. Recuerden que el óxido nítrico se produce en las células epiteliales de la pared bronquial, ¿ya? Como parte intrínseca del proceso inflamatorio bronquial que hay. La producción de óxido nítrico aumenta cuando hay una inflamación eosinófila de la vía respiratoria. O sea que prácticamente nos hace el diagnóstico. En los pacientes que tienen de 4 a 8 años se usa un límite de 10 partes por billón, y en los pacientes de 8 a 75 años se utilizan 20 partes por billón. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo yo que hacer a mi paciente? Tengo que tratarlo, pero para eso yo necesito qué cosas saber. Y ahí, a ver, ¿quién me preguntó de fármaco en vía respiratoria? ¿Cómo es tu nombre? Kevin Costner, ¿no? Sí. Muy bien, Kevin. Esa iniciativa es muy buena. Anderson, anotarle a él, ¿ya? Farmacología del aparato respiratorio. Hacerlo, me parece que vos vas a ser mi homólogo, espero que sea. ¿De acuerdo, Kevin? Ya. ¿Ya? ¿Qué tenés que hacer? Prácticamente repetir lo que yo voy a hacer ahorita, pero más completo, en Word y en PowerPoint. ¿De acuerdo? Mira, vean ustedes cómo es de fácil. Kevin entonces ya tiene su tema. ¿De acuerdo? Vean. El tratamiento se hace durante la crisis y la intercrisis. Durante la crisis, ¿qué tengo que utilizar? Fármacos aliviadores, y durante la intercrisis controladores. Pero a partir del año 2019 se dan pautas de hacer el triple tratamiento. Corticoides inhalatorios, Kevin, broncodilatadores y antileucotrienos. Quiero que me lo hagas perfecto ese tema. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los aliviadores? Lo que alivian, ¿cierto?
Ahí tenemos los beta 2 agonistas de corta acción, de larga acción, las metilsantinas, los anticolinérgicos, que son los derivados de la atropina. Yo te estoy dando la pauta, vos tenés que hacerlo 10 veces mejor que esto. Si no, 10 puntos menos que esto. No, me vas a mostrar tu trabajo, vamos a ir puliéndolo. Y todos los que quieran que yo los oriente, no hay ningún problema. Me buscan allá en el hospital y lo hacen. ¿Ya? Entonces, el tratamiento farmacológico de estos broncodilatadores se hace en base a qué? A los llamados SABA, ¿ya? Son los beta agonistas de corta acción. Su característica es que se los da cada 6 horas. Los LABA, que son los beta agonistas de larga acción, su característica es que se los da cada 12 horas. Los ULABA o ultralaba son los beta agonistas de ultra larga acción. ¿Cuál es su ventaja? Se los da una vez al día. ¿Ya? ¿Cuáles son estos? Entonces vean ustedes. Anticolinérgicos, ¿cuáles tenemos ahí? Los más conocidos, el bromuro de hipatropio, el tiotropio, el citropio, pero también actualmente hay otras moléculas como el bromuro de aclidinio y el fumeclidinio. Hay otras dos más que han salido, así que la vas a incluir ahí. ¿Listo? Los beta 2 agonistas, acuérdense, tenemos los SABA, ¿qué dijimos? Agonistas beta de corta acción. ¿Cuáles son esos? Los más utilizados, salbutamol y fenoterol, aunque hay también el clenbuterol, la terbutalina, ¿de acuerdo? Luego tenemos ¿qué cosa? Los LABA. ¿Cuáles son esos? Los agonistas beta de larga acción. ¿Ya? ¿Cuáles son esos? El formoterol, el salmeterol. Hay otra molécula que la va a incluir. Y los ULABA o ultralaba, que son el indacaterol, el holodaterol. ¿Ya? Hay otra molécula, el carboterol, que también la vas a meter ahí. Muy bien, entonces vean, los SABA cada 6 horas, los LABA cada 12 horas, los ULABA o ultralaba cada día. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes, estos agonistas beta de corta acción, ¿cuáles son? Salbutamol, fenoterol, terbutalina, clenbuterol, adrenalina y también el levosalbutamol que ahorita va a llegar. Los de larga acción, salmeterol, formoterol y holodaterol. Mira, te lo estoy haciendo el trabajo, no tenés que mejorar. Las metilsantinas, ¿cuáles son? 3 moléculas, la teofilina, minofilina, bamifilina. Y aquí tenemos los anticolinérgicos, derivados de la atropina, bromuro de hipatropio, de oxitropio, tiotropio, ¿ya? ¿De acuerdo? Los controladores, ¿cuáles son? Los corticoides inhalatorios, ¿se acuerdan que les dije? Hay que dar corticoides, broncodilatadores y antileucotrienos, ¿no ven? Entonces los controladores son corticoides inhalatorios, bromonas y antileucotrienos. Veamos cuáles son los corticoides inhalatorios, todo esto. Mometasona, beclometasona, triancinolona, budesonida, flumisolida, fluticasona, ciclesonida. En mi opinión, el mejor de todo esto es el ciclesonida. En mi opinión. ¿Por qué? Porque se lo da una vez al día y eso facilita la adherencia al tratamiento. ¿Qué más tenemos aquí? Los cromones. Aquí hay estas moléculas, cromoglicato de sodio y nedoclomil sódico. Algunos estudiantes dicen, doctor, pero eso ya no se usa. No es así, señores. Ustedes tienen la obligación de saber cuál es el arsenal terapéutico y hay muchos pacientes que se benefician por si acaso. Porque no les sienta algún medicamento, entonces hay que buscar otro. ¿Ya? Nunca se debe desechar ninguna molécula. En algún momento sirve. ¿Ya? Los antileucotrienos, sileutón, safilucas, montelucas y pramlucas, son las moléculas, estos se llaman antileucotrienos. ¿Qué les había dicho? Corticoides inhalatorios, broncodilatadores y
antileucotrienos, ¿de acuerdo? Obviamente hay otros medicamentos y bueno, lo que hay que deducir de todo esto es que el manejo del paciente asmático es un arte, ¿ya? No es difícil, pero sí hay que tener mucha paciencia y mucho equilibrio, ¿no? Vean ustedes, esto es solamente para demostrar. Vean, aquí yo tengo un pulmón lleno de moléculas, ¿no ven? Y aquí tengo un pulmoncito donde las moléculas son escasas. Muchas veces a los pacientes les damos diferentes nebulizaciones y todo eso, y la verdad es que la nebulización no sirve. ¿Saben por qué? Porque las moléculas son muy grandes, ¿ya? Generalmente utilizan clorofluorcarbonato más de 5 micrones. No sirve. Lo que hay que utilizar son estas que miden menos de 2 micrones, los de hidrofluoralcano. Van a ver ustedes que en los broncosocorros hay nebulización. Pero ¿y cómo es que mejora? Le están dando oxígeno. Pero no es que lo broncodilate, ¿ya? Recuerden, para que haga su efecto tienen que ir ¿hasta dónde? Hasta los bronquiolos respiratorios, ¿ya? También se puede utilizar, esta es una máscara de tipo Venturi, tiene una ventaja aquí, se puede hacer esas nebulizaciones ultrasónicas que se llaman, donde ahí sí las partículas miden menos de 2 micras, ¿ya? Este es un equipo que los tengo desde el año 1976. ¿Cuántos años ya son? Más de 50 años, ¿no? 48 años. Esto me lo compró mi padre en Miami. Es un equipo de peak flow, sirve para medir el pico de flujo. Norteamericano, no se frega hasta el día de ahora. Sigue funcionando. Esto es un peak flow, valen $10. Esto se lo consigue en la farmacia, sirve también para ver si está mejorando o no. Y esta es una aerocámara. Aquí está, vean la bombita conectada ahí. Se debería usar siempre con una aerocámara esto. ¿Saben por qué? Porque si ustedes lo usan de manera directa, ¿ya? ¿Saben qué va a suceder? Así, que se va para todos lados. Aparte de eso de que el jato, el chorro sale a más de 80 kilómetros por hora y le irrita la garganta. En cambio, si lo hacen así, si no tienen una aerocámara, entonces una garrafa de plástico de agua, le hacen un furillo no bum bum, ¿no? Y ahí le colocan el dispositivo y se bombea y se aspira, ¿ya? Fácil. No se puede hacer con botella de cerveza porque son de vidrio, ni con lata de cerveza, ¿ya? Entonces, vean ustedes, este es un paciente asmático donde le están dando beta-2 agonistas a demanda, pero después ya de 3 meses de tratamiento, vean ustedes cómo la cosa mejora notoriamente con el uso de corticoides, ¿ya? Quiero darle este mensaje, caramba. Si este hombre dijo tal semejante cosa, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Vean lo que dice. Nunca considere el estudio como una obligación. Espero que ustedes no estén obligados a estudiar, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. ¿Se acuerdan que el primer día de clase les dije que no tengan miedo de preguntar, no tengan temor de preguntar? Si dudan, pregunten, y si no saben, pregunten igual, porque nadie nació sabio. Lo que yo aprendí hasta ahora, no lo aprendí de la noche a la mañana, fue a través del tiempo, ¿no? Entonces, pregunten y pregunten, y creo que ningún docente debería molestarse porque le pregunten. Más bien deberían sentirse satisfechos porque quiere decir que le están atendiendo, en mi opinión. Entonces, en el asma grave también hay otras moléculas que podemos usar, como el sulfato de magnesio, por ejemplo,
¿ya? Que también lo usan en el, ¿cómo se llama? En el parto, ¿no? Sulfato de magnesio, y también otra molécula como esta que se llama heliox, que es una combinación de helio al 70% con oxígeno al 30% sirve. Por supuesto que también la ventilación mecánica no invasiva y la invasiva que se puede utilizar, esto es un helmet, se llama así esta escafandra, ¿ya? ¿Qué enfoques terapéuticos nuevos hay? O han aparecido muchos, pero nos vamos a destacar algunas. Por ejemplo, esto que se llama omalizumab, es un anticuerpo monoclonal, se lo llama también vacuna anti-IgE. ¿Se acuerdan que dijimos que había que hacer un examen de qué? De inmunoglobulina E. Cuando está con tenores muy elevados y el paciente no consigue mejorar, se puede utilizar el omalizumab. ¿Cuál es el problema? Es caro, muy caro, pero es muy bueno, ¿ya? También, si ustedes recuerdan, les hablé también de que el factor de necrosis tumoral interviene como mediador inflamatorio. El etanercept y el taclizumab, que también es un anticuerpo monoclonal, puede servir. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El famoso indacaterol y carmoterol, ahí está Kevin. Otras nuevas terapéuticas son el roflumilas, que también se lo utiliza para el EPOC. ¿Ya? ¿Está yendo, no? Kevin, sí. Tenés que hacerlo 10 veces mejor que eso. Finalmente, esto que se llama termoplastía bronquial, esto se utiliza en los pacientes que tienen asma persistente severo y que paran permanentemente broncocontraídos. Es un método mecánico. Yo lo vi en el año 1988 en el Congreso de la LAN en 2008 en Brasilia, nos mostraron. Esto es un procedimiento broncoscópico que reduce la masa del músculo liso de la vía aérea y se atenúa la broncoconstricción. Está broncocontraído, en otras palabras, entre comillas, se quema la musculatura lisa y el bronquio se tiene que relajar. Más o menos así, vean, ¿ya? ¿Cómo se hace? El dispositivo genera energía térmica con radiofrecuencia y reduce las determinadas áreas del músculo liso. Se lo hace en 3 sesiones, por si acaso. 3 sesiones que duran aproximadamente 1 hora y se intercalan con periodos de 3 semanas. Ahora lo hago, después de 3 semanas otra, después de 3 semanas otra. ¿Ya? Todo se hace con anestesia local. El paciente nunca está durmiendo. ¿Ya? Este es el equipo, vean, aquí está el fibroscopio, entra, aquí está la cabeza del catéter y se produce, se libera la energía radiante de radiofrecuencia y el bronco y el que estaba contraído se lo libera y el paciente respira mejor. ¿De acuerdo? ¿Qué tratamientos no recomendados? Así como sabemos lo que debemos hacer, también hay que saber lo que no se debe hacer. ¿Qué no se recomienda? Los mucolíticos. ¿Acaso no es un síndrome de hipersecreción bronquial? El paciente ya está con cualquier cantidad de secreciones. ¿Para qué le van a hacer aumentar más la secreción? No se debe dar expectorante. El paciente ya está tosiendo de por sí porque tiene inflamada la mucosa bronquial. ¿Para qué le van a dar expectorante? Para que se ahogue peor todavía, ¿no? Antitusígenos, no se debe dar antitusígenos porque eso favorece más bien, ¿qué cosa? Los tapones mucosos. ¿Ya? No se debe dar sedativos al paciente. El paciente está
agitado, disnéico, porque está en hipoxemia. Con sedante van a empeorar esa hipoxemia. No se debe hacer sesiones de fisioterapia durante la crisis asmática. ¿Ya? Pero a veces lo hacen. Y no se deberá dar antibióticos de rutina, a menos que ustedes tengan un hemograma infeccioso, a menos que el paciente esté con expectoración amarillenta, verdosa, febril, que haga una bronconeumonía, porque la puede hacer. ¿Ya? Entonces, tendremos que intentar hacer esto que se llama ventilación mecánica no invasiva, con máscara de alta presión, ¿ya? Y finalmente, decirle esto: aunque el asma no se cura, es razonable esperar que en la mayoría de pacientes asmáticos el control de la enfermedad se puede y se debe alcanzar y se debe mantener. Todo paciente asmático debe ser controlado. Finalmente, el mejor tratamiento del estado asmático es tratarlo 3 días antes de que ocurra. O sea que hay que prevenir todo eso, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para evitar esto que se llama remodelamiento bronquial. Aquí yo tengo un bronquio permeable, ¿ven? Pero aquí tengo un bronquio remodelado. Vean la camada muscular grande, lleno de secreciones broncocontraídas. Esto es lo que se puede mejorar con lo que se llama termoplastia bronquial. Pero recuerden que es un procedimiento caro. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Encienda la luz, por favor. Preguntas, vamos. Retroalimentación, fala, Giovanni. Las asmas laborales. Las asmas provocadas por labor. Asma laboral. Ah, ¿qué acontece con pessoal que tem asma laboral? Do trabalho? Sí. Tem que tratar igual, solamente que tem que tirar ese cara de ahí. ¿Saben que eso que me acaba de preguntar Giovanni ya me pasó? Había un abogado todavía, ya no me está grabando.